idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola queridos escuchas, bienvenidos al primer episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y conmigo está Alberto Muciño. Hola Alberto, buenas noches. ¿Qué tal Perla? ¿Cómo estás? Buenas noches a las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a este podcast. Hoy está más que interesante. ¿Por qué, Perla? Porque hoy vamos a hablar de ese pequeño problema que tienen los extranjeros para aprender español. Y es que es un gran problema, por lo menos en lo que yo he visto en mi experiencia con mis estudiantes, porque pese a que llevan muchos años hablando español o estudiando español, siguen teniendo dificultades para aprenderlo, comprenderlo o mejorar sus verbos. Mira, yo lo que veo, Perla, es que la gran mayoría de las personas que estudian español ya están un poco grandes y a veces se avergüenzan de querer empezar desde abajo, de querer empezar como un niño. Y de hecho, a mí también en mi experiencia, algunos de mis alumnos me dijeron, es que ¿sabes qué? Eso es para niños. Yo ya estoy más avanzado y quiero aprender algo más avanzado. Sin embargo, no pueden pronunciar bien las vocales. Así es, Alberto, y también me ha pasado. Tengo estudiantes de todos tipos, algunos que permiten las correcciones básicas y otras personas que en realidad dicen, oh no, eso es del kinder y yo salí del kinder hace mucho tiempo. Cursé la universidad o ya tengo una prueba de B2 en DELE. Y olvídate de la pronunciación, el abecedario o las vocales no son para mí. Lo cierto es que en la experiencia tanto de nosotros como profesores, como nosotros hispanohablantes que hablamos con extranjeros, encontramos grandes problemas en la pronunciación de nuestros estudiantes y eso se refleja también en la comprensión y en la conjugación o el uso correcto de algunas palabras, ¿no, Alberto? Así es, Perla. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro, el cual les quiero compartir. Por ejemplo, imagínate que eres un extranjero que ya llevas mucho tiempo estudiando y te encuentras un mexicano y el mexicano te dice, espérame un momento, voy a salir a dar 1,000 pesos. ¿Qué fue lo que dijo? Y fíjate que utilicé una vocal que utilizan mucho en el idioma inglés, passes, la A, que se parece a E. Entonces, cuando yo digo eso, lógicamente la persona que no está estudiada no sabe pronunciar bien o no está educado su oído para escuchar la pronunciación, no sabe si dije 1,000 pesos o 1,000 pesos. Las vocales en el idioma español son lo máximo, es lo primero que debes estudiar. ¿Y cómo lo tienes que estudiar? Tienes que estudiar primero con tu oído, educarlo para que puedas entender la diferencia entre A, E, I, O, U. Y no nada más eso, ahí no se queda, tienes que pronunciar perfectamente las 5 vocales. Nada más tenemos 5 vocales y si tú dominas las 5 vocales, te puedo decir que vas a perder mucho del acento extranjero y vas a obtener mucho del acento mexicano o el acento español. ¿Qué opinas, Perla? Sí, así es. La verdad es que hablando de acentos, esa es una gran ayuda. Quitarte ese acento extranjero que a muchos de mis estudiantes y a muchos de los extranjeros que conozco les molesta, es como una gran ayuda. Pero también tenemos que recordar que hablar con las vocales no solamente es quitarte un acento, sino comprender correctamente o incluso no meterte en problemas por tener una mala pronunciación. O lo que es peor todavía, confundir un término y toda una oración porque no pronunciaste correctamente una palabra. Las vocales son las bases de nuestro idioma, son las bases de nuestros fonemas. Si nosotros no aprendemos vocales, no podemos hablar correctamente.
Si no podemos hablar correctamente, tampoco podemos entender correctamente. Y obviamente, ninguna de estas dos cosas nos va a permitir estudiar correctamente, aprender correctamente y mucho menos hablar y conversar con un hispanohablante. Las bases son muy importantes y es la razón por la cual somos tan insistentes con nuestros niños, con estos niños de que aprendan primero las bases. Yo tengo una analogía, Alberto, si me permites, de cómo es la enseñanza de un idioma para un extranjero adulto, similar a la enseñanza de un niño. Como todos ustedes saben, por lo menos mis estudiantes y los que no, yo tengo una hija que tiene 5 años. Por supuesto que soy más exigente con ella porque soy su mamá y soy profesora de español, pero a todos los niños, desde que son muy pequeños, muy chiquitos, les enseñamos las vocales, los colores, los números y vocabulario básico. Los nombres de los animales, los nombres de las cosas en la casa, los nombres de papá, mamá, tía, etc. Un adulto, cuando está estudiando un idioma, es como un niño pequeño, aunque tenga 30 años, 40 años o algo similar. Tiene que empezar con las bases. Yo le decía a Alberto lo siguiente: las bases no solamente te permiten conocer el nombre de un color o pronunciar correctamente los números, sino también acostumbrarte a la estructura gramatical del español. Eso que a muchos se les hace tan complicado como las preposiciones o las conjunciones o las conjugaciones de verbos. Si yo digo, ¿de qué color es esta botella?, yo estoy utilizando más que la palabra color y botella en esta oración. Estoy usando partículas del español que los estudiantes extranjeros adultos no aprenden y que los niños tampoco saben, pero lo van aprendiendo por escuchar. Ahorita que mencionas eso, Perla, sí quiero hacer un comentario. Normalmente cuando un adulto quiere aprender, agarra libros y se pone a aprender por ejemplo, las preposiciones, y quiere encontrar fórmulas para poder utilizarlas en el lenguaje del día a día. Y eso ni nosotros podemos. El niño que empieza a hacer preguntas, empieza a manejar las estructuras que escucha de sus papás, que escucha del medio ambiente. Si en ese momento a ese niño le quisiéramos decir los porqués se utiliza en este momento el para o el por, el niño se volvería loco y nunca entendería. Y es lo que yo he visto, por ejemplo, en los estudiantes. Pueden confundir el por y el para. Incluso si tú le preguntas a un mexicano en qué momento utilizas por y en qué momento utilizas para, él te va a decir, pues es que de repente, según vaya la plática, yo diré por o para. Y eso quiere decir que él no tiene ningún conocimiento gramatical de dónde se utiliza el por y el para. Por ejemplo, este fue un ejemplo nada más. Entonces, nuestros niños, cuando aprenden a hablar, aprenden preguntando, y a veces preguntan las cosas de una manera tan equivocada que hasta risa nos da a nosotros como papás, y los corregimos, y a base de correcciones ellos van encontrando en qué momento se utiliza una cosa y en qué momento se utiliza otra. ¿Qué opinas, Perla? Estoy de acuerdo, Alberto. Es muy, muy importante aprender las bases. Si un niño en promedio tarda más o menos 7 años en hablar correctamente el idioma, un niño nativo tarda más o menos 7 años en aprender las conjugaciones sin equivocarse. Porque no es algo raro. Por supuesto que también los niños se equivocan en las conjugaciones de los verbos irregulares, se equivocan en la pronunciación de algunas cosas, inventan palabras. Esto no es solamente culpa de los extranjeros. Si un niño tarda 7 años en aprender correctamente nuestro idioma, yo les pido tolerancia, paciencia, mis queridos escuchas.
necesitan un poco más que 7 años para dominar el idioma como un nativo. Es un hecho que no vas a aprender español en un año, ni siquiera en un sistema de inmersión, ¿sí? Es algo que requiere tiempo y práctica, mucha práctica, y que lamentablemente, no sé qué opines tú, Alberto, no van a encontrar en un libro, no van a encontrar en un curso de inmersión de una semana en México. ¿Qué opinas de esto, Alberto? Esta es una parte muy importante y muy delicada que debo aclarar. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Y este idioma ha tenido una de cambios, ha tenido muchos cambios a través del tiempo. Incluso, por ejemplo, tenemos palabras en desuso. Ya no las usamos simplemente, se quedaron atrás en el pasado. Ahora, esta forma de estar cambiando la estructura del español, para nosotros nos confunde. Entonces es lógico que un extranjero va a encontrar mucha dificultad en eso. Por eso les sugerimos, yo en lo personal les sugiero, que primero empiecen desde abajo. ¿Cómo le hace un niño para aprender? Primero dicen las vocales, después dicen agua, papá, y después van creando frases poco a poco, unas frases que las repetimos una y otra vez. Lo que yo les pido a los extranjeros que toman clases de plataforma aquí en Italki, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a querer soltar su vocabulario, a querer soltar su idioma, un favor, no se avergüencen, se van a equivocar, tienen que equivocarse. Es más, es una obligación que se equivoquen, porque si ustedes se equivocan, nosotros podemos corregirlos como corregimos a nuestros hijos. Yo he visto que hay muchos extranjeros que les da pena, les da vergüenza pronunciar mal, o piensan mucho las frases, piensan mucho las palabras y no pueden sacar lo que quieren. Es más fácil que lo hagan como un niño. Díganlo, escúpanlo. Y si está mal dicho, nosotros los vamos a corregir. Nosotros normalmente el sistema no nos enseña correctamente. Nos da un libro, nos enseña gramática, porque da por hecho que nosotros vamos a ¿cómo se le dice? Sí, como que tenemos el diccionario básico incluido. Exacto, como si nosotros fuéramos a trasladar, más bien ustedes como extranjeros, por ejemplo en el inglés, que tienen una frase hecha y que gracias a las estructuras gramaticales ustedes la van a hacer exactamente igual, que nada más una traducción. No es verdad, se requiere mucho más que eso. Así es, y eso que dices es muy, muy, muy importante, y qué bueno que lo aclaraste, porque es algo que le digo a todos mis estudiantes. Es casi una de mis reglas principales cuando entran a clase. Equivócate, sácalo. Si tienes una idea, una palabra y no estás seguro, escúpelo, porque es la única manera en la que puedes corregirlo y la única manera en la que yo puedo ayudarte, que Alberto puede ayudarte. Entonces, para cerrar este capítulo, ¿cuáles serían tus 2 consejos, Alberto? El primero es que, tengo 2 opiniones que no son propiamente consejos. El primero es, apréndete las vocales. Concéntrate en aprenderlas. ¿Qué quiero decir con aprenderlas? Aprende a identificarlas cuando las digan y aprende a decirlas correctamente. Esa es la primera. Y la segunda, no tengas miedo a equivocarte. Equivócate, porque solamente si te equivocas te podemos corregir. Eso hacen los niños. Y no tengas vergüenza. Nosotros, como tutores de la comunidad de Italki, jamás nos vamos a burlar de ti. Nosotros queremos ayudarte y eso es lo que queremos darte. Bueno, yo en lo personal me despido y me imagino que Perla va a agregar algo y también se va a despedir. Muchas gracias por escucharme. Soy Alberto Muciño. Muchísimas gracias, escuchas. Pues sí, realmente yo haría una énfasis muy grande en aprender vocabulario básico, colores,
números, vocales, abecedario, es muy importante pronunciarlo y repetirlo, escuchar podcasts básicos, cuentos infantiles, aunque sean muy infantiles para ustedes, y por supuesto, tener la confianza en nosotros. Si cometes un error, no vamos a reírnos, vamos a ayudarte. Para eso estamos, para ayudarte. Como lo prometido es deuda, estos podcasts no iban a superar los 15 minutos y ya estamos corriendo el minuto número 15. Así que, queridos escuchas, espero que este podcast les haya ayudado, espero que este episodio haya sido de ayuda. Por favor, dale me gusta, suscríbete a este canal para recibir más podcasts y deja en los comentarios cómo podemos ayudarte y cuáles son tus dudas como hablante extranjero en este nuestro bello español. Que tengas un hermoso día, bonita noche. ¡Mua! Adiós.